Bueno, continuamos con la sección 5.3, que se refiere a la representación matricial de una transformación lineal. Eso sí quiere decir que toda transformación lineal de Rn en Rm es o se puede representar como una matriz esta transformación. Eso es lo que nos denota la ecuación 1, que una transformación lineal X la puedo reescribir como una matriz A sub T que pertenece al espacio vectorial Rn. Para esto vamos a ver que W sub 1 que pertenece a la transformación E1 y W sub 2 que pertenece a una transformación E sub 2 hasta un W sub n que pertenece a una transformación E sub n, puedo escribir la matriz A sub t cuyas columnas son W1, W2, Wn, que son los elementos de aquellas transformaciones, y a esa matriz la damos como A sub t, que es la matriz que denota la transformación de Rn en Rm, que multiplica un vector Rn por At. Es decir, como vemos ahí, tengo los W sub i, que sería igual a A1i, A2i, A3i, o sea, un vector para cada elemento i que pertenece a W. Entonces, si nos damos cuenta, la parte izquierda, vemos esa notación matricial a la que se atribuye ese vector W, del cual hablamos anteriormente. Esa matriz sería la matriz A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, hasta A sub 1 i, de elementos de n por m, que multiplicándolos por un vector específico me da el vector W, me da el vector con elementos A sub 1 i, A sub 2 i hasta A sub n i, el cual me denota cada uno de los elementos de dicho espacio muestral. Entonces, de acuerdo con teoremas anteriores, coinciden o son el misma matriz porque coinciden en los vectores básicos. Ahora, una forma de mostrar esto es que, una forma de mostrar que esta matriz A sub t es única, es suponiendo que existen dos. Y llegando a una contradicción, estableciendo que CT, una tercera matriz, es la resta de estas dos. Como se tiene que esta tercera matriz tendría que ser igual a 0, o es igual a 0, porque pues son la misma, entonces X pertenece a Rn. Y en particular, si C de T es igual al vector 0 de dicho espacio muestral, se deduce entonces que esta tercera matriz formada por los elementos de CT, que es igual al vector 0, es el vector 0 y por ende no puede ser la misma matriz A. Por ende, ahí tenemos la contradicción, lo que demuestra que A sub t es igual a B sub t, porque tendrían los mismos elementos para poder que C sub t sea el vector 0. Tenemos un ejemplo de una transformación lineal de R3 en R4 que está definida por la transformación XYZ, que es igual a los elementos x menos y más z, 2x menos y menos z, x más y más 2z. Vamos a encontrar la matriz nu de t, im de t, b de t y p de t, que sería nulidad, imagen, vector y no sé qué es esa otra manda, puta. Entonces, encontremos A de t, nu de t, im de t, b de t y p de t, que son la matriz, el núcleo, la imagen, la nulidad y el rango de la transformación lineal que nos están dando. Entonces, reescribamos esa transformación en términos vectoriales a través de matrices de la siguiente manera. Para XY
para X el resto de vectores son 0. Entonces quedaríamos con 1, 0, 2 y menos 1, que son las X que se nos presentan en la transformación del lado derecho. Para Y, X es 0 y Z es 0, entonces tomamos solamente los valores que nos dan el Y. Y para Z, de la misma manera. Así pues, las matrices, la matriz A sub T estaría compuesta por 1 menos 1, 0, 0, 1, 1, 2 menos 1, menos 1, menos 1, 1, 2, que, si vemos bien, son los coeficientes que acompañan a X, Y y Z en la matriz inicial. Observemos a manera de verificación que si yo multiplico esa matriz A sub T por el vector X, Y, Z, obtengo la transformación de la cual estamos hablando. Ahora calculemos el núcleo de la imagen y la imagen de A. Llevamos la matriz que tenemos, la matriz 1 menos 1, 0, 0, 1, 1, 2 menos 1, menos 1, menos 1, 1, 2, a una forma escalonada por renglones. De esta forma vemos que tenemos 3 pivotes y podemos observar que como tenemos 3 pivotes, entonces la dimensión de A y el rango de A, cuando lo sumo, es igual a 3. Por ende, el rango es 3 y la dimensión de A es 3 menos 3, nos daría 0. Eso significa que el núcleo de T es igual al vector 0 y la imagen de T está dada por el generador de estos 3 vectores y pues finalmente tenemos nuestra respuesta, ¿no? Ahora miremos qué es una matriz de transformación. Se denomina a la matriz que corresponde a la transformación T o la representación matricial de T, que es de lo que hemos venido hablando, ¿no? Pero veremos que hay como unas propiedades que se definen a partir del teorema 2, donde A es la matriz de la transformación la representación matricial de la transformación lineal T. Entonces miremos que la imagen de T es igual a la imagen de A, siempre y cuando exista la matriz C que se dé por A y T. Tenemos también que el rango de T es el mismo rango de la matriz de transformación, que el núcleo de T es el mismo núcleo de la matriz de transformación. Y a su vez, la nulidad de T está igual a la nulidad de la matriz de transformación. En concordancia con lo que hemos venido hablando, entonces la transformación, al ser representada, al cambiar únicamente su forma de verse de transformación a una representación matricial, lo único que tenemos que tener en cuenta es que la imagen, la nulidad, el rango y el núcleo se mantienen iguales a los de la transformación original en la matriz. Por ejemplo, si tenemos la transformación A sub T, que corresponde a la proyección de un vector en R3 sobre el plano XY, tenemos que el vector XYZ, que sería el vector del plano, como vamos el espacio vectorial es R3, la transformación que vamos a hacer una transformación de R3 en R2, entonces tenemos R3 que está dado por XY y Z, y vamos a salir únicamente con XY, o sea que Z se nos hace 0. Entonces los vectores particulares serían la transformación 1, 0, 0, la transformación 0, 1, 0 y la transformación 0, 0, 1. Perfecto. Así pues, observamos que cuando yo genero la matriz, para que cuando yo multiplique x, y, z por esa matriz se me haga 0, entonces la fila de abajo es 0. Por ende, me va a dar una transformación, esa transformación, ese R3, ese vector que tengo en R3, me va a pasar a ser un vector de R2. Teorema 3.
sea B un espacio vectorial de dimensión n y W un espacio vectorial de dimensión m, y la transformación B en W sea una transformación lineal, y sea B sub 1 igual a B1, B2 y Bn, que serían vectores de ese subespacio B, una base para B y B2, W1, W2 hasta Wn, bases para W. Entonces existe una única matriz A sub T de M por N, tal que la transformación de X en B sub 2 es igual a la matriz en X de B sub 1. Es decir, si yo tengo dos espacios vectoriales diferentes, ¿sí? Pero hay una transformación lineal que los relaciona de B en W, yo puedo tomar cualquier elemento X que pertenezca a cualquier transformación, X en alguna base que genere al subespacio B, y puedo encontrar una matriz en el espacio B sub 1 que me genere exactamente la misma transformación. Observemos que por notación nos es más conveniente escribir esto como si fuera una transformación lineal, y entonces obtenemos que x de b sub 1 sería igual al vector c sub 1, c sub 2, y como c es c sub 1, c sub 2, entonces la matriz a sub t por c es un vector m que podremos denotarlo como d. Así pues, de esta ecuación podemos determinar que hay una transformación x, la puedo denotar como d sub 1 por w1 más d sub 2 por w2 por propiedades de las transformaciones lineales, ¿no? Además, observemos que por el teorema de la unicidad existe una única matriz A sub t, pero esto es relativo a la base. O sea, existe una única matriz A sub t que representa la transformación en cada base. ¿Sí? Es decir, así como en los números tenemos el 10 en nuestro sistema de notación numérico decimal, también podemos denotar el 10 en otras bases. Por ejemplo, en base 5, el 10 ya no se escribe como 1, 0, sino se escribe como 2, 0. Y así, en otras bases, podemos obtener diferentes números, diferentes representaciones de un número. De la misma manera, podemos obtener diferentes representaciones de una matriz en las diferentes bases que me generan la transformación lineal. Eso, en resumidas cuentas, es lo que tenemos acá. Tenemos que para un conjunto único de escalares podemos escribir de diferente manera un vector en diferentes bases que me generen el espacio vectorial. Bueno, aquí vemos otro ejemplo. Bueno, más que un ejemplo, seguimos con la demostración que nos mostraban arriba, en la cual estamos definiendo una matriz A sub t que está por los elementos A1, 1 hasta A sub mn, y que esos elementos los puedo reescribir de otra forma. Entonces, veamos que como B sub 1 es en el generador B1, lo puedo escribir bajo ese vector, y así cada uno, B sub 2, B sub n, los puedo llevar a un vector en específico. Entonces se tiene como prueba el teorema 1, que la iésima posición yo la puedo escribir como A sub 1i, A sub 2i, A sub mi, de tal manera que esa matriz A sub t de un vector de B sub 1 en el espacio generador B1 puede ser igual a un Y sub i en otro espacio generador. ¿Listo? Entonces, si X está en B, yo puedo decir que X de B1, X en el espacio B sub 1
es igual a unos cardinales, unos ordinales. Así pues, como x está en B, entonces yo lo puedo escribir como x de B sub 1 es el vector C sub 1, C sub 2 hasta C sub n. Entonces, como yo puedo escribir eso, es como si multiplicara ese vector por la matriz, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Observemos que estamos multiplicando C sub 1 por cada uno de los elementos de las columnas y C sub 2 por los elementos de la columna 2 y así sucesivamente. Estamos multiplicando un vector por una matriz. Así pues, yo puedo reescribir esta matriz que me queda, esta matriz A sub 1, 1, C1 hasta A sub M, N, Cn, la puedo reescribir como C sub 1, A1, 1, A2, 1, AM1 y así sucesivamente con cada uno. Es como si refactorizáramos, como si cambiáramos la posición de C sub 1 y nos queda como C sub 1 por Y sub 1 B2, que sería el cambio que estamos haciendo de la base. Entonces, de esta manera, la transformación X, que está dada por la suma de los elementos C sub 1, C sub n, B sub n, de tal manera que la transformación me quede en una segunda base. Es decir, seguimos con el mismo cuentico de que podemos escribir las matrices de transformaciones lineales o aquellas matrices que me representan una transformación lineal, las podemos escribir de diferentes maneras dependiendo de la base generadora que yo esté utilizando. Y para probar la unicidad simplemente la hacemos igual que el primer teorema que vimos. Entonces, lo que hacemos es decir que existen dos matrices que corresponden a la misma transformación. Como estas matrices son iguales, va a haber una tercera matriz que va a ser producto de la resta de estas dos y va a ser el vector 0. Como esa tercera matriz es el vector 0, lo único que yo puedo asegurar es que esa tercera matriz C va a ser el vector 0. Y como es el vector 0, pero el vector es el vector 0. Bueno, para el teorema 4, entonces tenemos espacios B y W de dimensión finita, donde la dimensión de B es n, y vamos a ver que la transformación de B en W es una transformación lineal y que A sub t es una representación matricial de t respecto a las bases B1 en B y B2 en W. Vamos a confirmar entonces que el rango de la transformación es igual al rango de la matriz, que la nulidad de t de la matriz es igual a la nulidad. Aquí. Sí. Comprobamos que la nulidad de la matriz es igual a la nulidad de la matriz de transformación y que el rango de la transformación más la nulidad de la matriz es igual a n, que sería la dimensión de B. Veamos rápidamente un ejemplo para poder entender un poco mejor esto. Definamos una transformación lineal de los polinomios de segundo grado en los polinomios de tercer grado, que está dada por la transformación de P en X, de tal manera que X de P es igual a X. Me preguntan que encuentre la matriz de transformación lineal y la use para determinar el núcleo y la imagen de T. Entonces, utilizando la base estándar B sub 1 para polinomios de segundo grado, que sería 1, x, x cuadrado, y utilizando la base, una segunda base, 1, x2, x3, x al cuadrado y x al cubo, para polinomios de tercer grado, obtenemos que la transformación de 1 en B sub 2 es igual a x. ¿Sí? Y la transformación de x en B sub 2 es igual a x al cuadrado. Así sucesivamente. Para obtener finalmente la matriz de transformación 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1.
de donde es evidente que el rango de t es igual a 3 y que una base para R sub a está dada por el generador de estos, por el generado por esos vectores. Por lo tanto, la imagen de t es igual al generador de x, x2 y x3, x al cubo, perdón. Y como la nulidad de A es igual a 3 menos el rango es igual a 0, se ve claramente entonces que la nulidad es el vector 0. Que la nulidad de t, disculpa. En el teorema 5 vemos que nos dicen que dada una transformación de Rn en Rm, suponga que C es la matriz de transformación de T respecto a las bases estándar Sn y Sm en Rn y Rm respectivamente. Sea A sub 1 la matriz de transformación B1, que está asociada a la base estándar Sn en Rn, y A sub 1 la matriz de transformación de B sub 2 a la base Sm en Rm. Y si yo denoto a la matriz de transformación por AT respecto a la transformación, entonces yo puedo encontrar una matriz la matriz de transformación ya la puedo escribir como A sub 2 a la menos 1 por C por A sub 1. Recordemos quién es A sub 2 a la menos 1. Es la inversa de A sub 2. Entonces sería decir que la matriz de transformación AT es multiplicar o la puede encontrar multiplicando la matriz de transformación respecto a las bases estándar de Rn y Rm por la inversa de la matriz en Rm por la matriz A sub 1 en la base B1 para la transformación en Rn. Teorema 6. Son cosas que podemos tener y aplicar simplemente. Si yo tengo una transformación elemental de 2 por 2, mediante el teorema 6 lo que podemos es definir que para todas las transformaciones elementales de 2 por 2 es uno de los siguientes casos. O sea, no se me va a salir de ahí. O esa representación matricial es una expansión a lo largo del eje X o Y, o es una comprensión de la misma a lo largo del eje X o Y. De igual manera, esta representación matricial puede ser una reflexión sobre la recta Y igual a X o un corte a lo largo del eje X o Y. De tal manera también puede ser una reflexión del eje X o Y o el producto de una reflexión respecto al eje X o y la representación matricial de una expansión o una comprensión. Entonces, vamos a hacer una pequeña demostración de esto. Para el caso 1, donde la representación matricial de una expresión es una expansión a lo largo del eje X o Y, vemos que esta matriz elemental de 2 por 2 está dada por C, 0, 0 y 1, donde C es mayor que 0. Es una escalar cualquiera mayor que 0. Esta es una representación matricial de una expansión a lo largo del eje X si C es mayor que 1 o una comprensión a lo largo del eje X si C está entre 0 y 1. Para el segundo caso, vemos que C va a ser menor que 0. Al ser C menor que 0, entonces puedo obtener diferentes. Si C es igual a menos 1, entonces me queda la matriz dada por menos 1, 0, 0 y 1.
que es una representación matricial de una reflexión respecto al eje Y. Pero si C es menor que 0 y diferente de 1, entonces yo puedo decir que menos C es mayor que 0. Al ser menos C mayor que 0, puedo obtener que puedo como separar las matrices, como, no, como que esa matriz elemental la puedo hacer el producto de dos matrices, ¿no? Y quedarme que menos 1, 0, 0, 1 por menos C, 0, 0, 1 es igual a la matriz inicial que yo tenía y que es el producto de la representación matricial de una reflexión respecto al eje X. Y de igual manera, una representación matricial de una expansión si menos C es mayor que 1 a lo largo del eje Y. Aquí tenemos para cada uno de los casos como representaciones matriciales de dónde estaría C para el caso en el que hay una expansión a lo largo del eje X, una comprensión. Esto va un poco más allá de, del álgebra lineal y podemos verlo además en términos de las funciones que conocemos nosotros como expansiones o elongaciones o los cortes con una función en una gráfica cartesiana, ¿no? Y finalmente, el teorema 7 nos permite a nosotros decir que toda transformación de R2 en R2, que su representación matricial es invertible. Entonces yo puedo obtener una sucesión de expansiones, comprensiones y reflexiones de tal manera que sean productos matriciales que me permitan a mí jugar con esas representaciones o que nos permiten a nosotros más bien jugar con las ecuaciones como las conocemos nosotros de las funciones, puesto que cualquier función es una transformación lineal. Gracias.